La escritura dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no dice que no puedes estar triste. La escritura dice: si estás triste, canta alabanzas, adórale a Él. Tu estado emocional puede ser cualquiera, pero la mano de Dios no se va a detener sobre tu vida. El propósito no se acaba por una situación emocional. Algo nuevo está pasando. Tenerife está cambiando. Sobre la roca está su iglesia, anunciando la presencia del Espíritu Santo. En casa de Dios anunciamos, profetizamos y proclamamos. Estamos llenos del amor de Dios y te invitamos del norte y del sur. Hay cielos abiertos en casa de Dios. Así que, Espíritu Santo, te damos la bienvenida en esta noche una vez más. Te decimos, Espíritu de Dios, que eres tú el que tiene la preeminencia. Por favor, enséñanos. Por favor, ministranos. Nosotros abrimos nuestra mente, nuestro espíritu, para que tú traigas una renovación. Necesitamos y anhelamos, Señor, una transformación total. Hasta aquí, Señor, tú has estado con nosotros, pero necesitamos ser reposicionados, Señor, redireccionados al punto donde tú quieres llevarnos, Señor. Si la religiosidad improntó nuestra vida, improntó nuestra mente, yo te pido, Señor, que esa improntación sea borrada y que en esta noche tu presencia, tu palabra deje tal marca y deje tal huella que nunca más volvamos a ser los mismos. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Ahora le pido otro favor. Haga conmigo esto. ¿Sabe lo que usted acaba de hacer? Se acaba de quitar la máscara evangélica que a veces nos ponemos para decir que todo está bien en nuestras vidas. Usted sabe, ¿no? Siempre tenemos una cara evangélica para venir a la iglesia. Y Dios en este tiempo está buscando hombres y mujeres que podamos ser transparentes como somos en todo lado. Gente real, gente de verdad, no gente disfrazada de una religiosidad. Dios quiere gente que haya transicionado y que pueda demostrar el gozo de una vida plena, cambiada y transformada por el poder de Dios. Hace un tiempo atrás escuché al Espíritu de Dios en medio de una experiencia que el Señor me permitió tener. Y escuché al Espíritu Santo diciéndome: hija, son días de transición, son días de cambio. Yo voy a provocar una transición dentro de mi iglesia. Me dijo: voy a traer cambios rotundos, cambios radicales. Yo estuve durante una semana aproximadamente en un tiempo de angustia en el espíritu. Cuando le digo angustia en el espíritu, es que no era una angustia de algo que me estaba pasando. Era una angustia que yo tenía en mi espíritu y yo no sabía por qué estaba angustiada. Por temperamento, por carácter, no soy una persona que se la viva llorando. Me cuesta mucho llorar. Para que yo llore tiene que estar la gloria de Dios ahí. De verdad, ni por un dolor ni por nada. A mí me cuesta llorar. No soy muy emotiva, muy emocional en ese sentido. Y entonces pasé unos días donde yo lloraba y no sabía por qué. Así que imagínate cómo me sentía. En vez de estar gozosa, pasaba enojada. Y yo le decía: Señor, al menos quisiera saber por qué estoy llorando.
Iba al supermercado y pasaba unas penas terribles, porque en medio supermercado estaba yo. Yo decía, pero ¿qué es lo que me pasa? Iba en el auto, iba llorando, estaba en la casa y estaba llorando, hasta que un día le dije, mira, Señor, ya por favor, tú sabes que no me gusta llorar. La lloradera esta termina arrugándolo a uno y yo soy del comité antiedad, entonces por favor, no quiero estar llorando. Usted sabe, ¿no? El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, no, le hago el paréntesis. ¿Sabe por qué? Yo un día le dije al Espíritu Santo, entiendo el asunto de las manchas, porque las manchas tienen que ver con el pecado, con la contaminación, pero ¿por qué tú dices que vienes por una iglesia sin arruga? Y el Señor me preguntó, ¿qué es lo que se arruga? Y yo le dije, pues lo que se pone viejo. Y me dijo, no te pongas vieja en el espíritu, porque yo vengo por una iglesia que se renueva constantemente. Lo viejo, escuche esto, lo viejo es lo que se pone, o sea, lo que es antiguo, y dice la escritura que lo viejo está por desaparecer. Así que tradiciones viejas dentro del cuerpo de Cristo, cosas viejas, obsoletas, estructuras de hombre, yo le doy gloria a Dios porque eso está a punto de desaparecer dentro del cuerpo de Cristo, y el Señor levantará una iglesia sin mancha y sin arruga. Cierro paréntesis. Y entonces el Espíritu Santo en ese día, era un sábado, yo me encierro en mi habitación y empiezo a orar y le digo, ya no puedo estar llorando más, yo necesito que tú me digas qué me pasa. Y él vino y me visitó y me habló y me dijo, hija, estás experimentando la angustia de una transición, porque toda transición conlleva un dolor, porque toda transición conlleva una pérdida, porque toda transición pareciera que te está llevando a perderlo todo, pero en realidad te está llevando a un cambio del cual nunca más habrá vuelta atrás. Y me empecé a meter a estudiar lo que era transición, la palabra transición. Y me encontré que transición tiene por sinónimo la palabra metamorfosis. ¿Sabe usted lo que es una metamorfosis? Es un cambio irreversible. O sea, la oruga que viene y entra en la metamorfosis jamás puede volver a ser oruga, porque ya cambió a mariposa. Usted jamás verá una mariposa retornando al estado de oruga. A eso es a lo que me refiero. La transición que Dios va a hacer en medio de su casa será un cambio tan radical que nunca más volveremos al estado anterior, sino que vamos a ser desarrollados en el ADN verdadero que está dentro de nosotros. Y el Señor empezó a hablarme y me decía, hija, dentro de la oruga ya está el ADN de una mariposa. Muchos creyentes dentro de la iglesia jamás, aunque hayan estado años en la iglesia, jamás han transicionado. Pero el Espíritu Santo me dijo, estos son días de transición, son tiempos de cambio radical. Y empezó a hablarme dándome la aplicación de lo que es una metamorfosis de una oruga. Empezó a darme una aplicación y me dijo esto. Me dijo, la oruga, mientras es oruga, es un animal prácticamente ciego. ¿Sabía usted eso? La oruga va sensorialmente por la vida. ¿Qué quiere decir sensorial? Que va por tacto, nada más, por lo que siente. ¿Ha conocido usted creyentes que solo caminan por lo que sienten? Es que siento, es que no siento. Hoy no sentí orar, hoy no sentí adorar, hoy me siento así. Eso es el estado de oruga. Pero cuando la oruga entra en la transición y se convierte en mariposa, le pasa algo. Esos ojos ciegos se transforman en 12,000 ojos cada ojo. Llega a tener 24,000 ojos, lo cual le da a la mariposa la capacidad no solamente de ver, sino de focalizar. Una persona transicionada es una persona enfocada en el propósito de Dios. Mientras usted no ha transicionado, usted no puede tener una focalización
en la visión que Dios tiene para su vida. Por eso cualquier cosa le mueve, porque usted está caminando sensorialmente. Otra cosa es que la mariposa, usted sabe que la mariposa llega rápido a todo lado, pero cuando era oruga, ¿cuánto le costaba a una oruga ir de un lado a otro? ¿Cuánto le cuesta? ¿Sabe que le tarda mucho tiempo? Porque ella va arrastrándose. Pero cuando ella se desarrolla, cuando ella cambia, cuando ella va a la transición, lo que en el estado de oruga le costaba horas, en el estado de mariposa le toma segundos. Y Dios me dijo esto: la gente transicionada recibirá una aceleración de tiempo. Lo que no lograron en años, lo van a conquistar en meses. Lo que no lograron en años, lo lograrán en semanas, lo alcanzarán en días. Yo quiero decirte algo, ¿sabes? Cuando tú transicionas, cuando vas a esa metamorfosis, las cosas ya no serán tan difíciles como antes. Todo te será más fácil, porque volarás en el tiempo profético de Dios, porque tu verdadero ADN se está manifestando. Otra cosa que el Señor me mostró es que la oruga, cuando usted la pone en un jardín, una planta llena de orugas, ¿sabe lo que le pasa? ¿Ha visto usted una planta con orugas? ¿Qué le hacen las orugas a los jardines? Se lo comen, ¿cierto? ¿Con qué destruye la oruga? ¿Con qué destruye? ¿Será con las manos? No, con las patitas no. ¿Con qué destruye la oruga? Con la boca. Pero escuche esto: cuando la oruga transiciona a mariposa, esa boca que antes era usada para destruir, ahora esa boca cambiada es usada para polinizar el jardín que antes había sido destruido en el estado de oruga. Yo le dije: Señor, a mí me parece maravilloso esto de la oruga, espectacular, pero hay un problema. Yo no voy a llegar a los hermanos a darles una clase de entomología. Yo quiero hablarles la palabra. Y le dije: Señor, dame en la escritura un ejemplo que yo pueda aplicar a lo que es una transición en una vida. Y Dios me dijo esto: Elías, el hombre de las grandes transiciones. Y empezó a hablarme el Espíritu Santo esto y me dijo: Elías era un hombre que hacía llover fuego del cielo. Elías era el hombre que levantó el altar nacional de adoración al Dios vivo, el que derribó los altares de Baal y de Acera, el que mató a los falsos profetas. Pero me dijo: ¿sabes? Todavía no había manifestado el verdadero ADN que yo tenía en él. O sea que no es un asunto de cuántos milagros haces, ni cuánto Dios te usa. Es el asunto de cuánto tu ADN profético se está desarrollando. Y permítame que se lo explique. A veces la iglesia, nosotros como creyentes, vemos desde nuestra circunstancia. Y la circunstancia es tan solo el escalón por donde usted sube a su propósito y a su destino profético. No vea su vida desde su circunstancia actual. Mírela desde el propósito de Dios. Mírela como Dios la ve, porque Dios tiene una visión panorámica. ¿Sabe usted lo que es la visión panorámica de Dios? Perdóname y le hago otro paréntesis. ¿Sabe lo que es una visión panorámica? Es que Dios ve el final desde el principio. Es que los cananeos estaban haciendo casas y edificios, y el pueblo de Israel venía por el desierto llorando y quejándose, llorando, lamentando. Oh, los ajos, las cebollas. Se quejaban, lloraban, que este desierto, ¿hasta cuándo se va a acabar esta prueba? Claro, eso solo le pasó a Israel, no a nosotros. Pero miren, dentro de todos los propósitos de Dios, esos 40 años, que bien es cierto, fueron por una falla de la nación de Israel, pero esos 40 años Dios los usó para algo. Primero eliminó una generación, que era una generación que nunca tuvo un cambio de mentalidad. Fue una generación que se quedó en el estado de langosta. ¿Y sabe usted lo que hacen las langostas según la escritura? Dice el libro de Joel,
yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. La gente con mentalidad de langosta lo único que hace es comerse años de nuestra vida. Por eso es que Dios tiene que exterminar una generación de hombres y mujeres que tenían mente de langosta. Son la gente que se pasa viendo gigantes y problemas, pero no viendo al Dios de los propósitos de la eternidad. Entonces, la escritura me enseña que mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿qué era lo que estaba sucediendo al otro lado? En las mañanas se levantaban los cananeos, los gigantes. ¿Y sabe qué hacían? Trabajaban la tierra, labraban, cultivaban, limpiaban la tierra, la ponían productiva. Edificaban casas, ¿para qué? Para ese pueblo que venía por el desierto. Y mientras ellos se quejaban y lloraban, los cananeos trabajaban para ellos, porque un día el pueblo de Israel iba a entrar a poseer lo que los cananeos estaban haciendo. El fruto del trabajo de Canaán iba a ser para el pueblo de Dios. Mientras usted está en su desierto, ya Dios tiene al enemigo trabajando para su vida. Y a veces no lo interpretamos, no lo entendemos. Vemos desde la circunstancia, no desde la visión panorámica de Dios. Pues eso le pasó a Elías, el gran profeta de Dios. El gran profeta de Dios no ve que hay un propósito detrás de eso y le da miedo la amenaza de Jezabel. Dice que se levanta y tomó a su criado y fue hacia Beersheba de Judá. Vamos a leerlo. Primera de Reyes 19:3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí ¿a quién? Diga conmigo, los criados se quedan en Beersheba. Usted tiene que entender algo. Elías hasta ahí no se había multiplicado ministerialmente en nadie. Tenía criado, pero no tenía hijo. Cuando la amenaza de Jezabel viene, Elías toma a su criado y llega a Beersheba y lo deja ahí. Ahora yo no veo que el criado diga: no, vive Jehová y vive a tu alma, que no te dejaré. Yo no veo que el criado haga protesta de eso. Yo creo que el criado dijo: qué maravilla, me voy a quedar aquí en Beersheba y aquí me libro de la persecución de Jezabel. Qué maravilla, ya no estoy bajo la amenaza de incendio permanente, porque usted sabe, trabajar con Elías no era fácil. Yo no sé si usted se imagina que Elías tenía un carácter dulce y precioso. O sea, trabajar con Elías, ser el criado de Elías, yo creo que mantenía en estrés permanente a ese criado. Decía: en qué momento me equivoco y hace caer fuego del cielo, y hasta ahí llegué. O sea, el pobre criado, cuando llega a Beersheba, dice: gloria a Dios, aquí me quedaré. Por eso pasó todo el tiempo siendo criado, porque la gente con mentalidad de criado nunca podrá heredar la herencia de los padres. El Señor un día me dijo: hija, yo no quiero que tú me sirvas como sierva, quiero que me sirvas como hija, porque el siervo no sabe a dónde va su Señor. Yo quiero que me sirvas como hija, porque el siervo jamás podrá heredar al dueño de todo, pero los hijos son aquellos que tienen acceso a la herencia de los padres. Entienda esto, iglesia, durante años el pueblo de Dios ha caminado con una mentalidad de criado. El criado es aquel que nunca ve nada. Tú les tratas de hablar de la visión. ¿Cuántos pastores hay aquí? Levánteme la mano los pastores. Usted trata de meterles la visión. Se las mira hasta con suero. Trata de ver cómo se la habla en español, en catalán, en lenguas, y no les entra por ningún lado. Son gente, perdónenme, no quiero sonar ofensiva, pero a veces los profetas somos ofensivos. Son gente al típico estilo sanguijuela. Dame, 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 dame. Órame, úngeme, ministrame, libérame, sáname, órame. Todo el tiempo es me. Es tipo sanguijuela, oveja. O sea, un fenómeno bien raro. Están para estar sacando. Ellos se resienten por todo. Le estoy contando lo que pasa en Latinoamérica. Aquí no. Pues se los cuento para que usted sepa la barbaridad de cosas que pasan al otro lado del Atlántico.
Gente que pasa resentida todo el tiempo. Oh, el pastor no vino a verme. Me voy de esa iglesia porque ahí no hay amor. ¿Ha oído usted eso en programas de televisión? Esa gente lamentablemente nunca van a avanzar en su vida espiritual. Y no porque yo lo diga, es que he visto los casos de gente así, que lo único que quieren es estar, dame, lléname, úngeme, visítame, ministrame, orame, pero nunca crecen ni se desarrollan. Son gente que nunca vio nada. ¿Recuerdan ustedes el criado de Elías, este mismo? Que cuando Elías ya había escuchado del cielo que Dios había dicho, la sequía ha terminado, ya Elías estaba escuchando la lluvia, y mandó al criado y le dice, sube el Carmelo y dime qué ves. No veo nada. Es que los criados no ven, son como las orugas, solamente caminan sensorialmente, pero nunca ven lo que los padres proféticos están viendo. El profeta de Dios ya había escuchado la voz del cielo, pero el criado no estaba viendo lo mismo. ¿Sabe usted que una de las obras más maravillosas que yo estoy viendo en este tiempo es como los criados están quedándose de camino? Y por favor no me juzguen el mensaje, porque yo no soy pastora, por lo tanto veo desde la ventana del profeta. Porque aquí habrá más de uno que dirá, pero los criados Dios los ama. Sí, yo sé que los ama, pero yo no los quiero cerca. Que se queden con el amor, porque yo no los quiero cerca para el propósito, porque a veces estorban a los que vamos avanzando en el destino profético que Dios ha establecido sobre nuestras vidas. Y no es falta de misericordia, es que me devuelvo a esto, porque alguien tiene que escuchar esto en este lugar y deje de estarse haciendo argumentos en su cerebro, porque Dios se los quiere botar en esta noche. ¿Sabe usted? La gente con mente de langosta es la gente que hace perder años a los ministros, a los pastores. Me estoy devolviendo en lo que le estoy diciendo. Aquellos hombres vinieron y dieron un mal informe y dijeron, nosotros parecemos a la vista de nosotros como langostas. Y Dios dijo, ok, se vieron como langostas. Las langostas se comen los años. Ahora van a perder 40 años de tiempo. Cuando las langostas se murieron, y mira qué tremendo, porque Caleb dio el informe correcto. Caleb habló conforme al diseño de Dios. Caleb tenía la fe correcta, la palabra correcta, pero tampoco entró en ese tiempo a poseer lo que Dios había dicho. ¿Sabe por qué? Por la gentecita que tenía al lado. Hay pastores que a veces me dicen, profeta, se me dividió la iglesia. Y yo les digo, ¿y ya hizo la fiesta? Pero ¿cómo si se me fue la mitad? Denle gracias a Dios, porque se fueron los que no tenían su ADN. A la postre te van a estorbar. Ay, es que usted no sabe, me quedaron 5. Pues con esos 5 vas a conquistar lo que Dios te dijo que ibas a conquistar. Con esa es la gente que tiene tu ADN profético. No gente con mente de criado que no está viendo lo mismo que tú ves, que no está escuchando lo mismo que tú escuchas, que no está caminando en lo mismo que tú estás caminando. Que lo único que ven son gigantes. Oh, tengo este problema. Oh, mira el diablo me está atacando. Pues sí, es su trabajo. ¿Qué querías? ¿Un certificado de participación? Gracias por sacarme de la ciudad. Atentamente, el diablo. O sea, que el diablo se me levantó. ¿Cuál es el problema? Dios lo está usando para reposicionarte. Usted no sabe que para que David entrara en el palacio y se le activara el ADN profético a David, Dios usó a Goliat. No, muy bueno. Porque sabes, mira, no, fue buenísimo. ¿Sabes por qué? Porque David estaba en el redil. ¿Y qué había dicho Dios de David? ¿Qué había dicho Dios de David? ¿Qué dijo Dios? ¿Para qué lo ungió?
Lo ungió para que fuera rey, ¿no es cierto? De hecho, el día que le derramaron el aceite, lo matricularon en la persecución de la vida. O sea, le empezaron a pasar un montón de cosas. Le aparecieron los osos y los leones en la vida. O sea, mientras Dios a usted no lo unge, a usted el diablo no lo toma en cuenta. Cuando a usted lo ungen, cuando Dios viene sobre usted, viene una unción, usted se sintió como el último elegido del, wow, Dios me miró, aleluya. Y usted sale de la iglesia, hermano, del culto, sale así como que no echa alas por falta de calcio, pero usted sale elevado, wow, soy súper especial. No se está dando cuenta que la unción lo va a meter en problemas. Porque cuando Dios te unge, prepárate, porque te metió el Espíritu Santo en la escuela formativa que solamente Él sabe dar. Ay, desde que oraron por mí se me levantó el infierno. No, es Dios trabajando con tu vida. Y entonces usa a todos esos personajes, Jezabel, Absalón, todos los que usted conoce, Leviatán, todos esos se le levantan, sí, claro. ¿Por qué? Porque usted fue ungido. Ahora a David le pasa esto. Viene la unción, Dios trabaja con su vida. Dios había dicho, yo te saqué del redil y te puse por príncipe. Pero ¿cómo lo puso Dios por príncipe? Un día estaba él en el redil y de repente su papá lo llama y le dice, quiero que le lleves estas provisiones a tus hermanos. O sea, se encontró con su propósito de mandadero. Porque a veces usted sabe, usted está haciendo una cosa y Dios le sale al encuentro y lo redirecciona en su vida. Entonces David llega al lugar a dejar las provisiones, pero escucha la voz de Goliat. Mándenme un hombre que pelee conmigo. Si me venciere, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo lo venciere a él, ustedes serán nuestros esclavos. David escucha esas palabras. ¿Y qué fue lo que hizo David? ¿Alguien sabe lo que hizo David? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, perdónenme, David no hizo nada. Si usted lee bien la escritura se dará cuenta que David no hizo nada. De repente los hombres del ejército de Dios empiezan a hablar y empiezan a decir, ¿han escuchado lo que está hablando este? Al que venciere al gigante, el rey lo enriquecerá con muchas riquezas, le dará a su hija por mujer y eximirá del pago de impuestos la casa de su padre en Israel. Y David dijo, ¿cómo es la cosa? O sea, David nunca escuchó a Goliat. A David no le importaba lo que el gigante hablaba. A David le interesó la recompensa por matar al gigante. Y cuando él estuvo seguro, porque volvió a preguntar, ¿qué le dan al que venza a este? Porque ¿quién es este incircunciso para que se levante contra los escuadrones del Dios viviente? De hecho, David nunca vio un gigante. David vio a uno que no tenía la señal del pacto. David dijo, este incircunciso, ¿qué le pasa? ¿Con qué derecho se mete con nosotros, que somos los escuadrones del Dios vivo? Y cuando David dijo, yo voy, yo peleo con él. Imagínate, una cosita como de mi tamaño sin tacones, 17 años, rubiecito, en los cambios de voz de un adolescente. Y llegan donde Saúl y le dicen, Saúl, hay un voluntario. Saúl dijo, gloria a Dios. Porque mire, por tamaño, al que le tocaba ir a pelear, por tamaño, era Saúl, era el más alto de todos. O sea, que si aquí viniera Goliat, al que le toque es a él, a Germán. Entonces mira lo que hacía Saúl. Yo pienso que Saúl, desde que Goliat pidió que le mandaran a uno, o no se levantaba de la silla o andaba así, ¿cómo están, muchachos? Porque no quería que le recordaran su tamaño. A él le correspondía por tamaño pelear contra Goliat. Cuando llegan y le dicen, hay un guerrero, hay un voluntario, va a ir a enfrentar a Goliat. Y él dice, wow, ¿quién será ese hombre fornido, musculoso, que se ha levantado en medio de la nación de Israel? Cuando le llega una cosita así, un muchachito, aquí estoy, tú sabes, con los cambios de voz, aquí estoy, yo iré y pelearé. Saúl dice, tú no podrás, porque este es un hombre de guerra desde su juventud. Y el hebreo dice, y tú ni barba tienes. Y entonces David le dice a Saúl, ¿sabes qué? Este es mi currículum. Cuando tu siervo era el pastor de las ovejas de la casa de su padre, y venía un oso o venía un león, yo
iba, porque el oso y el león venían para quitarle el rebaño a David. Dice, yo iba y perseguía al oso y al león y le quitaba el cordero de su boca. Y si el oso o el león se levantaba contra mí, pues yo nada más le echaba mano de la quijada y lo mataba. O sea, eso suena lindo, ¿cierto? Pero ¿cuántos de ustedes se atreverían a enfrentarse mano a mano con un oso o un león con hambre? ¿Le quitaría usted la comida a un oso de esos que miden 3 metros cuando están de pie? ¿Se atrevería usted? Yo, hermano, ni a un gato ni a un perro. O la otra actitud evangélica. Imagínate a David tomando el arpa. Aleluya, te adoro, Señor, porque el diablo me está dejando sin nada, pero yo te adoro aunque me quede sin nada. Aleluya. No, bendito Dios que David no era evangélico, porque David la actitud que tenía cada vez que un oso o un león se le metía en el redil era de ir detrás de su enemigo y decirle, no te metas con lo que es mío, mi herencia nadie me la toca, lo que Dios me dio, los rebaños me pertenecen a mí y nadie me va a tocar aquello que mi papá me ha entregado por herencia y por derecho legal. Esa es la actitud de aquellos que conocen quién es su Dios. Es la actitud. No te quedas llorando. Pero ¿sabe qué me sorprende? Este paréntesis está grande, ¿cierto? Me sorprende que cuando David está ante Saúl le dice, tu siervo era el pastor de ovejas en la casa de su padre. ¿Sabe hasta cuándo había sido pastor de ovejas? Hasta ese mediodía. Tenía unas horas de estar en el campamento. Yo era el pastor. ¿Sabe por qué? Porque cuando él escuchó al que vence al gigante, el rey lo enriquece con grandes riquezas. David dijo, esta es mi promoción al palacio. Cuando estaba ante Saúl era casi, puedo interpretar que David le estaba diciendo, yo era el pastor de las ovejas de la casa de mi padre, pero ahora, suegro, soy el príncipe sobre Israel. Ahora dile a tu hija que se prepare, que el sábado nos casamos, porque yo no necesito ver a ese gigante muerto. Para mí ya se murió, para mí ya lo vencí, porque ese es mi pasaporte para entrar en la dimensión de palacio donde Dios me quiere posicionar. Por eso le digo que gente con mente de criado prefiere quedarse llorando, prefiere quedarse en la angustia. ¿Te puedes imaginar a David llorando delante del gigante? Esa es la actitud de muchos cristianos. Y tal vez alguien aquí diga, ay hermana, como usted no ha pasado nada en la vida. Si yo le contara que hasta me ofrecieron hace unos días hacer una película de mi vida, nada más para que vean. Me ofrecieron una película. Pero Dios me ha enseñado algo. No importa si es oso, si es león, si es gigante, si es enano, lo que sea, me lo como como pan, porque Dios está conmigo y me dará la victoria en medio de cualquier circunstancia. Y las cosas que vienen contra nosotros son nada más el escalón. Y si el gigante es muy grande, es que subirás muy alto. Si la batalla es muy grande, es que la victoria será mayor. Pero tienes que entender y aprender a ver como el cielo ve. ¿Listo? ¿Puedo continuar con Elías? Ok, cierro paréntesis. Aquí estoy haciendo una santa ensalada, acostumbro a hacerlas. Una ensalada de la palabra, de un lado, de otro. Entonces dice la escritura que Elías tomó a su criado, lo dejó en Beersheba y siguió solo su camino. Mientras él iba solo su camino, ¿cómo iba él anímicamente? ¿Cómo era el estado emocional de Elías? Oh Jehová, el hombre que acababa de levantar el altar nacional de adoración, el hombre que había liberado a la nación de lo falso. Oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Mátame, me quiero morir. A ver, ¿cuántos le han dicho eso a Dios? A ver, ¿cuántos? A ver, con honestidad, levante la mano. Ya no puedo más. Llévame, Señor. Yo un día le dije, para no sonar así tan suicida, yo le dije un día, Señor, ¿podrías hacerme un rapto individual? Es que si lo hiciste con Enoc y con Elías, ¿por qué no hacerlo conmigo? Si me escuchara alguien del departamento de liberación, me pondrían a hacer oraciones de renuncia por haber dicho eso. Pero yo entiendo que también somos seres humanos y muchas veces, no sé cuántos seres humanos hay aquí, o estamos todos glorificados,
Porque si usted se le fugó a Dios, hoy su lugar no es este, debería de estar en el cielo. Somos seres humanos y muchas veces las batallas y las luchas hacen que sintamos que no tenemos fuerzas para seguir. Pero ¿sabe qué veo yo detrás de todo? Que a pesar del estado emocional de Elías, Dios nunca dejó de cumplir el propósito de él sobre la vida del profeta. ¿Por qué? Porque no son tus emociones, no son tus sentimientos lo que va a hacer que la mano de Dios se detenga sobre tu vida. Cuando el propósito de Dios está sobre ti, te puedes sentir deprimido, te puedes sentir triste, puedes sentir que no tienes deseos de vivir, pero la mano de Dios está sobre ti, empujándote hasta llevarte al lugar donde Él quiere posicionarte. Si entendiéramos eso, no pondríamos la mirada en lo que estamos sintiendo, sino en donde Dios nos quiere llevar para posicionarnos en su reino. La escritura dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no dice que no puedes estar triste. La escritura dice: si estás triste, canta alabanzas, adórale a Él. Tu estado emocional puede ser cualquiera, pero la mano de Dios no se va a detener sobre tu vida. El propósito no se acaba por una situación emocional. Es como que casi puedo ver a Dios empujando a Elías. No quiero seguir, camina. No aguanto más, camina. No puedo con esto, camina. Sabes, cuando estás en el peor momento de tu vida, la mano de Dios está sobre ti, llevándote exactamente al lugar donde Dios quiere llevarte. Aunque pareciera, yo me imagino que Elías decía: hasta aquí llegué, ya terminó todo para mí. Y Dios en el cielo se reía y decía: ni siquiera has empezado. ¿Tú qué crees que ya llegaste a la cúspide ministerial? Porque hiciste 5 sanidades. Dios dice: es que ni siquiera te he activado, oruguita. Espérate cuando vueles. Hay gente que porque predica, porque wow, ya alcancé mi propósito, y ni siquiera se han dado cuenta que Dios tiene cosas mayores en sus vidas, y que si no transicionan jamás van a llegar a donde Dios dice que tienen que llegar. Elías, usted sabe, vino el ángel, le dio comida del cielo, etcétera, etcétera, y llega a un lugar llamado la cueva. Elías se mete en la cueva, en la cúspide de Horeb, que es el mismo monte Sinaí donde Dios entregó la ley a Moisés. Y estando en la cueva, Dios le habla a Elías. ¿Cuál es la pregunta que Dios le hace a Elías? Vamos a leerlo. Verso 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces allí, Elías? ¿Cuál es la respuesta de Elías? Ayúdeme, por favor. ¿Cuál fue la respuesta de Elías? ¿Cómo? ¿Usted cree que Dios se la creyó? ¿Cuántos de ustedes creen que el que llevó a la cueva a Elías fue el vivo celo por Jehová? ¿Qué fue lo que lo llevó a la cueva? Pues el miedo que le tenía a Jezabel. He sentido un vivo celo por Jehová. Y Dios en el cielo le dice a los ángeles: no llega a este. ¿Qué celo ni qué celo? Lo que está lleno de temor por esta bruja. Y dice que el celo, y Dios le dice: Elías, sal de la cueva. Ahora, quiero que entendamos algo. Si a usted, el creador del universo, el Dios todopoderoso, nuestro Padre, le dice: salga a la puerta, a la calle, ¿qué hace usted? ¿Qué hace? Pastora, ¿qué hace usted? Sale, ¿verdad que sí? Ok. Todos obedecerían, ¿cierto? Pero ¿y qué si el mismo Dios que te está diciendo que salgas ahora te impide que lo hagas? ¿Usted no ha leído lo que dice? Dios le dice a Elías: sal de la cueva. Pero de repente viene un viento que quebraba las peñas. Por más que Elías quisiera obedecer, no podía obedecer. Porque si se sale de la cueva y te está esperando un tornado,
afuera, ¿podrías tú obedecer lo que Dios te está diciendo? Esas son las cosas que a veces no entendemos y no interpretamos, porque a veces Dios nos dice que hagamos algo y cuando vamos a hacerlo se nos vienen todas las oposiciones. Y quiero decirle que las oposiciones muchas veces no vienen del diablo, Dios mismo las provoca, y ya se lo voy a explicar. Al segundo intento de Elías de salir, ¿qué fue lo que vino? Un terremoto. Piensa en un terremoto provocado por Dios. ¿Cómo cree usted que puede ser? Yo he estado en uno, lo más 7,1, y yo no podía caminar. No podía, me caía. Los chilenos están acostumbrados a esos movimientos de 8 grados. Que líbreme Dios y me ampare. Nada más. Yo cada vez que llego a Chile oro, le hablo a la tierra paz. Aquí no tiembla mientras yo esté en este lugar. O sea, imagínate, un terremoto que te impide salir de la cueva. La tercera, va a salir y afuera lo estaban esperando las llamas del fuego. ¿Saldría usted, pastora? ¿Saldría usted, pastor? Por más que usted quiera obedecer. Ahora escúcheme. Yo le pregunté a Dios y le dije, ¿por qué tú le dijiste a Elías que saliera y luego vienen estas manifestaciones que se lo impiden? Y el Señor me llevó a la escritura cuando Moisés, ¿recuerdan a Moisés? Cuando Dios le dice, ve y dile a Faraón que yo voy a matar a los primogénitos. Y dice la escritura que Moisés se fue, iba camino a Egipto, iba a ir a hablar lo que Dios le había dicho, pero dice que el ángel de Jehová le salió al encuentro en la posada y quería, ¿qué? ¿Quería qué? Quería matarlo. Por favor. ¿Verdad que a veces Dios hace cosas increíbles que nos rompen la cabeza? ¿Cómo es que Dios te da una orden y cuando tú le vas a obedecer te sale al encuentro para matarte a mitad de camino? Yo me imagino a Moisés, pero Señor, te estoy obedeciendo. Y no fue el ángel del diablo, fue el ángel de Dios el que vino a matarlo. Yo le dije, Señor, yo no entiendo. Y entonces Dios empezó a hablarme y me dice, me muestra en la escritura cómo Séfora, esposa de Moisés, toma a su hijo Gersón, el primogénito, y dice la escritura que ella le corta el prepucio y lo tira a los pies del ángel. Y en ese momento el ángel dejó a Moisés tranquilo. Y yo le dije, menos entiendo, menos. Y empecé a inquirir en Dios y a decirle, esto es un misterio, Señor, yo no entiendo, explícame. Y el Señor me hizo ver, Séfora era una madianita, era hija del sacerdote de Madián, Jetro. Ahora los madianitas tenían por costumbre circuncidar a los hijos varones a los 13 años de edad, igual que los ismaelitas. Quiere decir que cuando Gersón estaba en Egipto, no estaba circuncidado, porque en la casa de Moisés no estaba el pacto de Dios con Abraham, estaba el pacto de Madián. Ahora escúcheme, ¿qué hubiese pasado si Moisés va y profetiza y desata la plaga sobre los primogénitos? ¿Cuál es el primer primogénito que se muere? ¿Por qué? Porque no estaba bajo el pacto de Dios con Abraham. Escúcheme esto, tú puedes tener una orden de Dios, Dios puede estarte dando una orden de que ejecutes algo, pero si no tienes la legalidad espiritual, no tienes la autorización para llevar a cabo lo que Dios te está diciendo. Puedes tener la palabra, puedes tener la comisión, pero si no tienes legalidad, hay cosas que tienen que ser alineadas. Y esta palabra Dios me la dio para los hombres, y Dios me dijo, hay muchos de mis varones que tienen llamamiento, que tienen un propósito, pero le han dejado a la mujer lo que les corresponde a ellos. ¿Sabe la vergüenza para Moisés de darse cuenta que Séfora fue la mujer que tuvo que hacer una circuncisión cuando eso le correspondía a él como hombre? Dios le estaba diciendo, dile a Faraón, pero antes de que vayas a cumplir tu llamado, arregla las cosas en la autoridad de tu casa. Podrás tener todo el llamado que quieras, pero si no estás alineado con las cosas como dice Dios que tienen que ser, olvídate, el ángel te sale al encuentro y va a querer matarte. ¿Te imaginas a Séfora?
Moisés era un levita, la vergüenza, porque levita y varón, y le tocó a la mujer circuncidar. Yo me pregunto, ¿cuántas mujeres hoy en día tienen que estar haciendo lo que le corresponde a los hombres? Perdón, cierro paréntesis, sigo con mi tema, porque si me meto ahí, Séfora entendió más de lo que Moisés estaba entendiendo. En ese momento él pudo seguir con el propósito. Qué buenos son las mujeres como Séfora, que pueden detener los juicios de Dios sobre una casa. Hace unos años Dios me mandó a soltar esta palabra. Me dijo: haz una convocatoria de hombres en la Florida. Y me tocó hacerla hace como 8 o 9 años atrás. Yo pensé que ningún hombre iba a llegar, pero se me llenó el lugar de puros varones. Y Dios me dijo: diles que hay muchos que yo les he dado un llamamiento, pero todavía no tienen la legalidad para cumplirlo, porque las mujeres en sus casas tienen que hacer lo que a ellos les corresponde, porque en su casa la que dice lo que se hace es Séfora. Eso pasaba en la casa de Moisés. Ahí mandaba doña Séfora. El pacto de Madián estaba establecido, no el pacto de Dios con Abraham. ¿Queda claro? Habla Jehová, me dicen por acá. Y el Señor me habló y me dijo: hija, cuando Elías salió de ahí, ya no era el profeta, ahora era el padre espiritual. Y cuando yo veo un hombre, una mujer de transición, yo no veo, me dijo, yo no veo al individuo. Cuando yo le hablé a Elías y le dije: úngeme a Hazael, yo no se lo estaba diciendo a Elías, se lo estaba diciendo al Eliseo que Elías llevaba en sus lomos. Y cuando le dije: úngeme a Jehú, yo se lo estaba diciendo al profeta que un día Eliseo levantaría para llevar la redoma de aceite y derramarla sobre la cabeza de Jehú para que fuera el rey sobre Israel. Y me dijo: hija, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, soy el Dios que trabaja con las generaciones. Y me dijo: lo que una generación no vea completado en mi plan, lo verá la siguiente generación. Lo que tú no alcances a ver, lo alcanzarán a ver tus hijos, porque yo miro el vientre, yo miro los lomos, yo miro las generaciones, yo miro los linajes. Lo que tu espada no mate, lo matará la espada de tus hijos, y lo que la espada de tus hijos no derribe, lo derribará la espada de tu siguiente generación. Soy el Dios que trabaja con planes generacionales. Pero para esto tiene que haber hombres y mujeres que se atrevan a la transición, que le pierdan el miedo al diablo, que le pierdan el miedo al sistema, que se cansen de quedarle bien a todo el mundo, que se cansen de estar vendiendo la verdad del evangelio tan solo para quedar bien con el hombre. Tiene que haber una generación diferente. Yo me cansé de estar escuchando gente que le quiere quedar bien a todo el mundo. Jesús no se cuidaba de lo que decían los hombres. Queremos hacer cosas, unirnos. Le voy a decir algo, aunque le suene feo: yo no me uno con cualquiera. No me uno con cualquiera. Me uno con gente que tenga el mismo ADN que Dios me ha dado a mí. Si no, sé que será una pérdida de tiempo. No le echo mis perlas a los cerdos, porque después se devuelven y me despedazan. ¿Cómo sé quién es un cerdo? Dale una revelación y se te devuelve atacándote. Y no, ay hermana, qué duro. Dígale duro al Señor, no a mí. Porque eso está en la palabra, Jesús lo dijo. La labor no es solamente de una generación. Lo que Abraham no alcanzó, lo alcanzó Isaac. Y lo que Isaac no levantó, lo levantó Jacob. Lo que Elías no pudo hacer, lo hizo Jehú. Porque Jehú era el que llevaba el ADN profético de Elías. Y escúcheme esto: Elías no pudo matar a Jezabel, pero sus descendientes espirituales mataron a aquello que un día había amenazado a Elías. Pastor, lo que te ha amenazado a ti, procura engendrar hijos espirituales. Pastoras,
empiecen a parir hijos e hijas que tengan su ADN, porque lo que ustedes no pudieron vencer, sus hijos espirituales le van a arrancar la cabeza. ¿Sabe cuál fue el problema? Que nos educaron con una mentalidad retrógrada dinosaurica. Lo que a mí me costó, que les cueste a ellos. Un padre no piensa así, eso piensa un capataz. Dios me dio un mensaje un día que fue tan fuerte y tan violento que lo prediqué en Miami, que mis asistentes estaban con el auto encendido para sacarme de la iglesia, en serio, porque fue muy violento. Dios me dijo: dile y denuncia que en este tiempo en la iglesia lo que hay son padrinos mafiosos. Porque lo que se levanta a veces, en vez de padres espirituales que amen a sus hijos y los posicionen, son gente que quiere tener dominio y control de los demás, que ejercen dominio y un autoritarismo que no proviene de Dios. Y Dios me dijo: esos son como padrinos mafiosos, que lo único que hacen es perseguir a la descendencia. Me dijo: tienen el espíritu de Atalía, que quiere exterminar el ADN que proviene de ella misma, la hija de Jezabel. Eso es lo que hace Jezabel. Jezabel pare hijos. Por eso dice Apocalipsis: yo la hiero de muerte y yo hiero a sus hijos heriré de muerte. O sea, quiere decir que Jezabel tiene hijos. Y los hijos de Jezabel, Atalía es una de las manifestaciones. Y Atalía es el espíritu que persigue a los que tienen el ADN profético para tratar de exterminarlos. Hubo una generación de ministros que no permitieron que se levantaran otros en su lugar, porque tenían miedo de que alguien les quitara el puestito. ¿Sabe cuál es la mayor bendición de un padre? Cuando ve a sus hijos siendo levantados y ungidos por Dios. Un padre espiritual verdadero se calla y se sienta a ver cómo Dios está levantando a sus hijos, provoca oportunidades para sus hijos, y cuando llega el momento les dice: ¿saben qué? Están muy grandes, fuera de aquí. Háganse su propia casa, y si tienen que llevarse a alguien de aquí, llévenselo, para que levanten su casa, porque Dios los necesita en otro lugar. Eso hace un padre espiritual. No persigue a los hijos, sino que cuando los hijos han alcanzado madurez, los posiciona. No tienen celo de cuando los hijos, Dios les empieza a abrir puertas y dicen: ¿y por qué a ellos y a mí no? Un padre dice: no, lo que yo no alcancé, mis hijos lo van a alcanzar. Yo hoy en día, Dios me habló y me dijo hace años: te llevaré a gobiernos, te llevaré como consejera en gobiernos. Lo he visto en cierto grado, lo he visto en algunas naciones donde Dios me ha llevado a dar un consejo a alguien que está en los ministerios de gobiernos, ministros de Estado. Pero sabe, yo tengo hijos espirituales que en este momento están como consejeros de presidentes en Latinoamérica. Y cuando hay una crisis, mamá, ellos me dicen: madre, mamá, pasa tal cosa, ¿qué hacemos? Digo: tranquilos, vamos a orar. El consejo de Dios es este y este y este. Yo no estoy ahí, pero mis hijos están ejerciendo justicia y consejo de Dios. Y cuando Dios me da una palabra, ellos van al presidente y se lo dicen. Dios está haciendo este tipo de cosas en este tiempo. Pero ¿qué pasa con la iglesia que no ha entendido? ¿Qué pasa con la iglesia cuando lo único que hemos parido es gente para estar dentro de las cuatro paredes? ¿Cuánta gente frustrada hay en las naciones porque no lograron completar su plan? Gente que se les dijo: ¿para qué estudiar? ¿Para qué prepararse si Cristo ya viene? Cristo no ha venido y perdimos una generación. Y hoy, en lugar de estar en lugares de eminencia, no estamos en esos lugares porque se los cedimos a hijos del diablo, a hijos de las tinieblas, porque la iglesia no se mete ahí porque se contamina. Yo me pregunto: ¿dónde estarán los deportistas ungidos?
Los muchachos que van a empezar a ser levantados y ungidos por Dios para ser parte de equipos que tienen influencia a nivel mundial, que como los jugadores cristianos le dan gloria a Dios en medio de los partidos. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde estarán esos jóvenes que serán profetas en el campo de la medicina? Que Dios les va a dar fórmulas, que Dios les va a dar medicamentos para traer sanidad sobre naciones enteras. ¿Dónde está esa gente? ¿Sabe dónde está? Muchas veces sepultada bajo las estructuras religiosas dentro de la iglesia. En uno de mis viajes a Israel, el Señor me llevó al lugar donde había estado por última vez el tabernáculo de Moisés en Silo. Y están ahí en las excavaciones y fuimos a donde estaba el lugar santísimo. Y una de las profetas, una profeta de Jerusalén me dice: ¿sabes lo que es aquella calle? ¿Esa autopista? Le digo, no. Me dijo, por ese camino, esa autopista que tú ves un día fue un pequeño camino por donde entró Abraham a la tierra prometida. Años después, su hijo Isaac lo recorrió. Después Jacob recorrió el mismo camino. Cuando Josué traía al pueblo de Israel del desierto para introducirlo, vinieron por ese mismo camino. Y me dijo, y todos los años el pueblo de Israel venía a adorar a este lugar por ese mismo camino. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo esto: hijo, hija, hay una generación que abrió una brecha. Otra generación caminó por ese mismo camino. Y me dijo el Señor: un día ese camino fue una pequeña calzada, hoy es una autopista. Y me dijo, esto es lo que sucederá. Lo que a unos les costó años, para otros será tan fácil transitarlo, porque ya hubo quienes abrieron el camino. Entiende esto, quizás a ti te haya costado, pero no te costó en vano. Te costó para que a tus hijos no les cueste. Te costó, dejaste la vida en el ministerio. Y le hablo a líderes, le hablo a pastores que han dejado la vida en el ministerio. No ha sido por nada, ha sido por causa de la generación que viene detrás de ti, para que a ellos no les cueste lo mismo, para que no sea difícil para ellos, para que hasta donde tú has llegado sea su punto de avance, para que ellos arranquen donde tú terminas. Yo entendí esto. Lo entendí cuando estaba en el sur de España, en Murcia. El Espíritu Santo me dio una visión y yo vi mucha ropa tirada en el suelo. Y le dije, Señor, ¿qué es esto? Y me dijo, hija, estás viendo los mantos de muchos de mis hijos que ya no están en esta tierra, porque vivieron hace muchos años y están en mi presencia. Me dijo, pero no hubo una generación de hijos que le diera continuidad al manto de unción que estaba sobre ellos. Elías le dejó su manto a su hijo espiritual, se lo dejó a Eliseo. Y quizás usted diga, pero ¿cómo que hijo espiritual? ¿No ha leído lo que dice la escritura? Cuando Elías es quitado, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Sabe? Eliseo no era el criado, Eliseo era un hijo. Cuando Elías le dice, quédate aquí, Eliseo le dice, no, vive Jehová y vive tu alma. Yo no te dejo, yo no soy el criado que tú dejaste en Beersheba de Judá. Yo soy tu hijo y voy por mi herencia. ¿Cuántas veces Elías le dijo, quédate aquí? Él dijo, no. Un día ese manto me visitó, un día ese manto me sacó de donde yo estaba y me trajo a caminar contigo. Es que sabe, cuando la unción profética y viene una delegación de mantos sobre ti, ese manto, si tú lo entiendes, si tú lo tomas y no te quedas botado de camino, un día ese manto será tuyo. Era el manto de la experiencia que Elías había tenido con Dios en el monte Horeb. Ese manto sacó a Eliseo de su mundo natural y lo metió en la dimensión profética. Hay gente que va a ser impactada, improntada por mantos proféticos, y cuando el manto profético te caiga, tu vida nunca más va a volver a ser la misma. Te llevará a dejar lo que tengas que dejar para meterte en la dimensión donde Dios te está llevando. Cuando un manto profético llega, las cosas no son las mismas para los entendidos. Si para usted nuestra visita es porque usted vino para escuchar una linda palabra, usted no entendió que Dios vino a traer mantos, y no sobre la iglesia, sino sobre un territorio, para activar el propósito de Dios sobre toda una ciudad y sobre naciones.
Cuando usted lo entiende así, usted puede tomar el manto, porque tiene que reconocer el manto para que el manto pueda operar a favor suyo. Elías le dice a Eliseo, quédate. Él le dice, yo no me quedo. Cuando está a punto de ser quitado, ¿sabe? Elías le dice, pídeme lo que quieras que yo haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le responde, yo lo único que quiero es el derecho de los primogénitos, la doble porción. Porque nadie en Israel podía pedir doble porción si no era primogénito. Eliseo entendió que él era el primogénito del ministerio de Elías y le dice, yo quiero el derecho de la primogenitura. Elías le responde, si me ves, viene, si no me ves, no. Elías quería estar seguro que Eliseo no era criado, sino que era hijo, porque los hijos sí ven, los criados no. En el momento que Elías es quitado, dice la escritura que Eliseo recoge el manto que se le cayó. O sea, Elías iba para arriba con el manto y por alguna razón el manto se le cayó. ¿Sabe por qué? Porque mientras tú subes de dimensión, tu manto le va a quedar como legado a la generación que viene caminando detrás de ti. Hay quienes no dejaron un legado, y ahí fue donde Dios me habló esto en España y me dijo, hija, hubo una generación que hoy está en mi presencia que no levantó una generación de hijos para darle continuidad al manto que estaba sobre ellos. Y me dijo, pero estos son los tiempos donde yo levantaré hombres y mujeres con entendimiento de hijos, que recogerán los mantos que se caigan y le darán continuidad al llamamiento de aquellos que un día tuvieron ese manto.